Bueno, voy a hablar un poco de cómo se puede vincular la información de colecciones con el tema de CITES. Como ustedes saben, CITES es una convención de comercio internacional sobre las especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Se firmó en el año del 73 y entró en vigor desde 75. Aún así, México se incorporó hasta 1991 y lo que pretende la CITES es tener un marco jurídico internacional que busca la conservación y el uso sostenible de las especies sujetas a un comercio, es decir, que el comercio no sea indiscriminado, y para ello la CITES tiene 3 apéndices en donde enlista las especies que están dentro de ellas. CITES no pretende prohibir el comercio internacional, lo que pretende es regularlo. ¿Qué quiere decir esta regulación? Es hacer la posibilidad de exportar, reexportar, importar o introducir especies procedentes del mar. Para eso ocupa un sistema de permisos y de certificados. ¿Cuál es la importancia en Latinoamérica? Prácticamente todos los países de Latinoamérica, a excepción de algunas islas, están dentro de CITES. En este caso, México está considerado dentro de la región 5, que es Norteamérica, y Centro y Sudamérica corresponde a la región 3. Entonces, como sabemos, este marco jurídico tiene que estar regulado y tiene que tener los procedimientos en cuales se está basando para hacer los permisos y los certificados. Debe de haber autoridades administrativas a nivel de cada país y también autoridades científicas, que es las que fundamentalmente deben de autorizar o apoyar si cambia una especie de un apéndice a otro o qué información se requiere para el efecto que pueda tener el comercio entre las especies. Aquí las principales zonas de exportación son América del Sur, América Central, África y Asia, importación Norteamérica, Europa y Asia Oriental, y las de importación y exportación Asia, África Austral, Oriente Medio, Europa y del Este. México es importante, yo creo que por su ubicación es un importante reexportador y potencial exportador. Como ya les comenté, CITES tienen 3 niveles de protección en los apéndices. El primer apéndice incluye a las especies que están catalogadas como en peligro de extinción, y los que están en ese apéndice se prohíbe prácticamente el intercambio para fines comerciales. El apéndice 2 son especies no necesariamente amenazadas, pero el comercio debe controlarse, ¿no?, para evitar que se muevan al apéndice de amenazas, o sea, que pasen a otra categoría, ¿no? Ese comercio sí se permite, pero se controla. Ese es el caso mucho de cactáceas. El apéndice 3 es aquellas para las que un país pide que las demás partes colaboren en su protección. Esto es independientemente de la región en donde esté ubicado los países miembros, deben de pedir apoyo para proteger, ¿no? El comercio se controla, pero con un certificado de origen para la especie. Bueno, en el caso del universo de trabajo de CITES, el número de especies y subespecies y poblaciones que están dentro, pues es casi 34,000, o sea, lo cual es un mundo, ¿no?, de tener todas esas. Para el caso de México, el total son cerca de 3,000 especies que están en los apéndices. Hay familias completas de cactáceas y orquídeas que están incluidas. Este número es el que está registrado en la base de datos de CITES, ¿no?, el número de esas especies. Aunque no existen poblaciones de México,
Se trata que esas especies también tengan esa protección, o sea que las especies se protejan y las especies que se protejan estén en esa distribución, ¿no? Hay especies y subespecies que están protegidas en diferentes apéndices. Aquí, como se construye, y me imagino que en todos los países debe de ser igual, debe de haber la autoridad administrativa, que en este caso es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, y para el caso de Latinoamérica son los ministerios de Medio Ambiente. Hay una autoridad científica, que en este caso es la CONABIO, y la autoridad que aplica la ley de CITES, que es la PROFEPA, ¿no? La Procuraduría de Protección al Ambiente, ¿no? La autoridad administrativa hace la comunicación oficial del país ante la CITES, ¿no? O sea, esto es la Dirección General de Vida Silvestre, emite los permisos, da seguimiento a las estadísticas del comercio y certifica cuando hay existencia de criaderos y viveros. La autoridad científica, que yo creo que es la parte más importante, es, bueno, todas tienen su importancia, pero de relevancia que nos ocupa en el ámbito científico, ellos tienen que generar los dictámenes de extracción no perjudicial, y tienen que dar la asesoría técnica y científica, es decir, tienen que decir por dónde hay que estar haciendo la investigación para obtener información de la especie a tratar, ¿no? Promueve y coordina los estudios de CITES, es decir, prioriza cuáles especies son en las que se tienen que atender, dado en el caso de México el universo de 3,000 especies, pues es mucha información que se tendría que recabar. Y conforma y consolida las redes de expertos, es decir, el comité de la autoridad científica está separado en flora y fauna, pero ellos a su vez necesitan también la integración de los expertos para poder tener toda la información. Y ya es la ley de PROFEPA quien da el cumplimiento de la legislación de CITES, es decir, debe de haber personas en los puntos de entrada, puntos fronterizos, donde puedan detectar, o en lugares, mercados donde saben que hay venta de especies de comercio, y inspeccionan los puertos, aeropuertos y las zonas de fronteras, ¿no? Tratan de identificar el tráfico ilegal. De hecho, en México hay un mercado muy famoso, de Sonora se llama, en donde puedes encontrar cualquier especie, y casualmente cuando va a llegar PROFEPA nunca hay especies, ¿no? O sea, no hay nada, ¿no? O sea, quién sabe quién les da el aviso, ¿no? Es algo que ocurre, que ya ha ocurrido varias veces, que quieren ir a hacer ahí una incautación y no lo consiguen. Se consiguió que para México la autoridad científica fuera CONABIO, y entonces desde 1994 se participa en estas reuniones. Como ya les comenté, esta autoridad tiene la función de procurar que el comercio internacional de estas especies esté regulado utilizando evidencias científicas, ¿sí? Y tienen que asegurar el aprovechamiento sostenible de estas especies. Voy a dar un ejemplo de un trabajo que se hizo justamente con una de las especies enlistadas en CITES, en donde se habla del cocodrilo de pantano, en donde la importancia es la piel, y se contaban con estos datos, ¿no? O sea, la piel para chamarras, bolsas, zapatos. Entonces, se sabe que la distribución es México, Guatemala y Belice. Tiene su valor económico alto porque es un mercado internacional de pieles y es una de las mejores cotizadas. México era el principal exportador de pieles de cocodrilo a Estados Unidos en el siglo XX. Después, porque hubo una disminución en las poblaciones, se decidió que fuera una veda total, ¿no? para México. Y esta especie está enlistada tanto en la lista roja como en las especies en riesgo para México, en la norma oficial mexicana, y también en CITES, ¿no? Entonces tienen estaba en peligro de extinción, en la lista roja de
de UICN y en peligro de extinción. Ahora, actualmente, cuando la norma oficial mexicana se revisó hace un par de años, ahora se cambió su estatus a sujeta a protección especial, o sea, de peligro de extinción pasó a esto. Y entonces lo que se generó es ese programa de monitoreo de cocodrilo, cuyo objetivo era verificar el estado de las principales poblaciones silvestres de la especie en toda su área de distribución. Entonces, como fase 1 era diseñar el programa de la documentación de apoyo, es decir, cómo se le iba a hacer para tener todos los datos y luego implementar este programa. ¿Cómo se vincula esta información dentro de una colección científica? Entonces, lo que se hace inicialmente es consultar el SNP, los datos que hay, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es los principales información que se obtuvo. Son 5 colecciones nacionales que en total tienen 60 registros detectados, y también hay colecciones extranjeras donde hay resguardo de ejemplares recolectados en México, y ahí se tuvieron 29 registros. Tenemos el caso de estos registros que no sabemos en qué colección están, ¿no? O sea, ni siquiera, que son 53, que casi es el mismo dato de acá. En total son 142 presencias, ¿no? Datos de registros de presencia de la especie. Cuando hacemos el análisis de qué tipo de información, vemos que los datos son muy viejos, ¿no? Y claramente tenemos datos sin fecha de recolecta, ¿no? O sea, no sabemos ni cuándo estuvieron recolectados esos ejemplares, pero son datos, el dato más reciente es del 97 y desde 1934. Luego, de todos estos datos, solamente 93 sitios de tipo punto tienen coordenadas, el resto no tiene información de las coordenadas. Entonces, el universo, si analizamos la información que tenemos en las colecciones, esto solamente lo hice para el SNP, no lo hubiera hecho para el GBIF, pero no me dio tiempo. Y el mapa que tenemos es esto, ¿no? Es la información de los sitios de recolecta casi hacia al sureste del país. Y aquí lo que quisimos también ejemplificar es aquellos sitios de lo que hablábamos, o las localidades que sí son de libre acceso y las cuales están restringidas. Como se trata de un programa de manejo, esas localidades solamente las ocupamos para ver cómo está la información, pero no las vamos a sacar como dato crudo, ¿no? Entonces, como ven, tomar decisiones con esta información pues es muy pocos datos. Entonces, esta fue la primera parte del diseño preliminar. Después se hizo un taller de expertos entre México, Belice y Guatemala, y de ahí que, como ya lo comentaron, pues no, la división política no es la que nos va a restringir a hacer el trabajo, ¿no? Aunque México esté anotado en la región 5, necesitamos trabajar con Belice y Guatemala porque son donde están indicadas las áreas de distribución de esta especie, y tomar acuerdos sobre qué se va a hacer, cómo, dónde, quiénes van a ser los actores. Y a partir de eso se genera un manual de procedimientos y se trata de implementar, ¿no? Con los convenios de colaboración en las regiones, a nivel regional, se tiene que dar capacitación, proporcionar equipo y material, generar las marcas y permisos para hacer la captura, recaptura, y por supuesto el trabajo de campo para los avistamientos y para la obtención de datos. A partir de ahí se va a generar, bueno, también en el programa se plantea la generación de una base de datos y después un documento en donde esté todo este programa de manejo, que sea útil también para otros. Bueno, y aquí están viendo estas marcas, este es el marcaje que se utiliza, que en este caso es la Semarnat la que la otorga y solamente a las personas que están dentro de este programa, ¿no? Entonces, a partir de eso, de la temporada se tienen 82 sitios, ¿sí? Que ya incrementa mucho más el número de
los que teníamos inicialmente en las colectas antiguas, bueno, no tan antiguas, pero sí de 20, 30 años atrás. Se han hecho en ese año se hicieron 165 recorridos, que equivalía a 1.545 kilómetros, ¿no? Parece ser que los sitios muestreados, el estado de conservación era de muy bueno a bueno. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es cambiar la idea para empezar a monitorear las poblaciones, ¿sí? Y entonces, en ese tiempo, se encontraron 885 individuos, ¿no? Aquí, este es un índice que es la tasa de encuentro, aproximadamente 3 individuos por kilómetro cuadrado. En el años anteriores había 78,000 individuos, lo cual sí denota que hay una baja. La estructura poblacional estaba saludable, había varios estadios de desarrollo. Se habían capturado 114 individuos y más o menos la proporción es ligeramente más alta de machos que de hembras, ¿no? Entonces, a partir de eso se necesitaba hacer la coordinación. Ya aquí ya ven los sitios para Belice y Guatemala, en donde tendríamos que tener mayor información. Entonces, lo que se hace es generar la coordinación y la cooperación entre los productores, comercializadores y autoridades y academias, con la idea de que todo el mundo va a tener un aprovechamiento, pero basado en el aprovechamiento sustentable, ¿no? Y entonces se empieza a hablar de esta parte de ejemplares criados en cautiverio y que también las comunidades sepan el uso de esta información. Lo que se hizo es generar esta base de datos en donde está toda la información de la cobertura geográfica, no nada más para México, ahí es para México, Belice y Guatemala, con todos los conteos que se pueden hacer y también los recorridos y las distancias que se han hecho por las temporadas que hay de las observaciones, ¿no? Y cuántos individuos se están viendo avistados, cuántos han sido capturados, cuántos han sido recapturados. Toda esta base de datos no solamente es para uso de las personas que en Conavio están encargadas de CITES, sino también está distribuida para que todas las personas que están trabajando en Belice y Guatemala vayan capturando esta información también, para que el programa esté avanzando. Y entonces, bueno, esta es la estructura interna de la base de datos, en donde debe de tener las regiones, las unidades, las rutas del muestreo, del monitoreo, donde está toda la información del hábitat, de capturas, los avistamientos, los nidos, los recorridos, o sea, la distancia inicial, la distancia final, quienes participan, y que la base de datos tenga consultas e informes para responder, básicamente. Como ven, toda esta base de datos pues, tiene nada que ver con datos de ejemplares, o sea, son otro tipo de información que se requiere a nivel poblacional, porque si no, no se puede obtener, tener el registro de los tiempos 0, 1 y en adelante, de cómo va la información. Entonces, estos son los catálogos principales, los que ya les comentaba que de forma ya se capturan en la base de datos para que se vayan utilizando y bueno, toda la información de recorridos y los participantes que están haciendo esos recorridos, ¿no? Estas son las secciones básicamente que tiene la base de datos. Y luego para terminar, bueno, los que están, como yo les comenté, el universo es muy grande, entonces la primera aproximación que hizo Conavio para esta parte de las especies que estuvieran tanto enlistadas en riesgo, en algún riesgo, los de la NOM, como las especies CITES, fue generar unas fichas de especies en donde hubiera una descripción detallada de cada una de las especies. Este esfuerzo obtuvimos muy pocas fichas, del orden de cientos de fichas, lo cual nos faltaba un montón de datos. Entonces, también de CITES se tuvo esa información, algunas fichas de especies, pero de
cactáceas, de plantas, de otro tipo de plantas, en donde igual no se estaba atendiendo eso en las reuniones de CITES. Fue por eso que se tiene también, a partir de los análisis que hace el área científica, el comité científico, se marcaron estos 3 proyectos principales, ¿no? Este del proyecto prioritario, que el día de hoy ya tiene la documentación, ya está ese libro, y ese libro está en línea, ahorita se los muestro, y siguen estamos en la fase del monitoreo, ¿no? A partir de 2011 en adelante, haciendo ese monitoreo, utilizando la base de datos para la captura de toda la información, y se pretende hacer el inventario nacional para conocer la candelilla, que es una especie muy importante que provee de cera y algunos otros insumos para cuestiones de limpieza, para uso de esas cosas, y quieren determinar esa tasa de aprovechamiento. Esta especie solo se distribuye en el norte de México y primero se necesita hacer el inventario. Entonces es un proyecto que está en proceso, el que ya les comenté del cocodrilo de pantano, que está ya trabajando con los 3 países, ya acordando las formas, y luego lo que se conoce con las unidades de muestreo, ¿no? De manejo sustentable, es decir, como las zonas en donde tienen el cautiverio de las especies, y que ahí pueden estar controlando las especies, y queremos conocer esa distribución o esa reintroducción en términos de uso sustentable a la vida silvestre y al hábitat. Entonces, esos son 3 de los grandes proyectos que están en CITES para el caso de México, y bueno, también cuando llegan a tener estas reuniones, realmente tienen que preparar mucha información para tener voz y voto en el cambio de las especies que deben de distribuirse o no. Esta parte, lo único que les voy a mostrar es el manual, que ya está ahí en línea, y no sé por qué no cambia. Bueno, pero la idea es que tiene toda la información, todas las siglas, todos los datos de muestreo que se están tomando, los métodos de muestreo, tiene todos esos datos para generar, y también un poco esta parte de lo que se generó la ficha de especie de CITES, de este cocodrilo de pantano, y que esas también iban teniendo cierta información respecto a una parte de antecedentes, introducción, en qué proyecto está involucrado, qué resultados se obtuvieron de ese proyecto, y después una propuesta de reclasificación de estar en otro apéndice, ¿no? Y esta estrategia, la propuesta de la estrategia trinacional entre estos 3 países para poder hacer este estudio poblacional. Y básicamente el esquema de las fichas de las especies de la NOM tiene similitud, tiene algunos otros campos de distribución, de descripción de la especie, hábitat, en qué región se encuentran, y esas fichas también, que le llamamos fichas descriptivas, también están puestas en la página web de la CONABIO, pero no incluyen todo el universo de datos que nos falta mucho por describir, y tener una ficha que sea clara, y sobre todo para la gente que les toca hacer el análisis, el reclutamiento, ¿no? Las personas que están de Profepa deben de tener estas fichas para poder distinguir la especie y poder hacer las cuestiones legales, ¿no? Para su comercio, checar si está el permiso es correcto o no, y permitir el paso de esas especies. No sé si tengan alguna pregunta, pero en términos generales yo terminaría aquí.